buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta charla perteneciente a nuestro curso de uso de fármacos en la diabetes tipo 2. En esta oportunidad vamos a continuar con los otros grupos farmacológicos que nos restan para completar el arsenal terapéutico de las drogas disponibles en el tratamiento de esta patología tan frecuente. La doctora Florencia Rodríguez ya nos ha introducido en los primeros grupos de fármacos más frecuentemente usados, particularmente la metformina y las sulfonilureas. Es mi labor conversar con ustedes sobre los próximos 4 grupos, 3 de uso terapéutico actual y uno que próximamente estará disponible para utilizar en el paciente diabético. Si nosotros refrescamos un poquito los grupos farmacológicos disponibles para el tratamiento de la diabetes tipo 2, tenemos como clasificación los insulinosensibilizadores, entre los cuales vamos a ver que tenemos las glitazonas y la metformina, de la cual ya ha hablado la doctora Rodríguez. Por otro lado tenemos los secretagogos de insulina, los que favorecen la secreción de insulina, entre los cuales tenemos las sulfonilureas, que también, digamos, la doctora Rodríguez ya nos ha introducido en este grupo farmacológico, y las glinidas, que hablaremos en el día de hoy. Por otro lado tenemos los grupos de inhibidores de la absorción de carbohidratos, que ya en la terapéutica han dejado de tener un rol prevalente en el uso de la terapéutica de la diabetes tipo 2. Y en los últimos tiempos tenemos la introducción de las incretinas, las denominadas incretinas, que gracias a la mayor información y los trabajos científicos que se vienen desarrollando y el desarrollo de nuevas moléculas de este grupo farmacológico están convirtiéndose en un arsenal de cada vez más uso en la práctica diaria del tratamiento del paciente diabético. Por último, trataremos de mostrarles cuáles son, digamos, los nuevos desarrollos, los nuevos grupos de fármacos que próximamente, como decía al inicio, estarán entre nosotros y que, como veremos más adelante, van a formar parte de un grupo de fármacos que tienen un mecanismo de acción distinto a lo que hasta ahora hemos estado utilizando. Para comenzar con nuestra charla del día de hoy, vamos a empezar con el primer grupo de fármacos, las glinidas, o mejor llamadas meglitinidas, de las cuales tenemos dos grandes representantes, la repaglinida y la natelinida. Como dijimos, las glinidas dentro del grupo de fármacos que se encuentran están dentro de los denominados secretagogos o insulinosecretagogos, porque, como su nombre lo dice, favorecen la secreción endógena de insulina. Como para poder entender un poquitito mejor este mecanismo, vamos a mostrarlo, digamos, con un gráfico que es muy representativo, refrescando un poquito primero la fisiología normal de la secreción de insulina por la célula beta pancreática. Nosotros tenemos la célula beta, podrán ver en el gráfico una representación esquemática de la célula beta, donde ante la presencia de aumento de los niveles de glucosa, la presencia de glucosa en sangre, esta glucosa es captada por receptores específicos a nivel de la célula beta pancreática. Estos receptores, que básicamente en principio son de tipo GLUT2, van a estimular el aumento de los niveles de ATP. Este aumento de los niveles de ATP, que cambia el cociente ATP-ADP, son un estímulo para el cierre de canales sensibles de potasio. Este cambio en los niveles de potasio, este cierre en los niveles de potasio, va a generar una despolarización de la célula beta pancreática, que va a ser el estímulo para la apertura de canales de calcio, voltajes sensibles, que ante esta despolarización generan apertura. Esta apertura del canal de calcio permite el ingreso de calcio, que es el estímulo para la secreción de la insulina, la liberación de la insulina a partir de los gránulos que se encuentra almacenada. Por el ingreso del calcio se fusiona
y se libera a circulación sistémica. Esto es lo que pasa normalmente, fisiológicamente, en nuestro organismo ante los aumentos de los valores de glucosa plasmática. Los secretagogos, los fármacos que actúan estimulando la secreción o favoreciendo la secreción de insulina, así como las sulfonilureas, como ya han visto en el módulo anterior, lo hacían bloqueando el canal de potasio. También las glinidas, lo que van a hacer, como podemos ver en el gráfico, es también actuar estimulando la secreción de insulina, uniéndose al canal de potasio en un sitio, en un receptor, en un sitio distinto al que se unían las sulfonilureas, pero igualmente que el grupo ya conocido antiguamente en su mecanismo de acción, también se unen al canal de potasio, repito, en un sitio distinto, y esa unión genera un cierre en el canal de potasio que desencadena este proceso que hablamos antes de cierre del canal de potasio, despolarización de la célula beta por la ausencia de salida de potasio, apertura de un canal de calcio, voltaje sensible, ingreso de calcio y liberación de insulina. Este es el mecanismo que facilita la liberación de insulina endógena. Por lo tanto, son drogas que son efectivas en pacientes que tienen reserva pancreática, que tienen liberación endógena todavía lo suficientemente alta como para que puedan controlarse los niveles de glucosa. Las glinidas tienen una característica particular. Básicamente son drogas que tienen una vida media corta y son drogas que, por esta acción facilitadora de la secreción de insulina endógena, se utilizan básicamente previamente a la ingesta de un alimento. Son drogas que se utilizan por su acción corta y su estímulo sobre la secreción de insulina, favoreciendo este efecto de la presencia de glucosa sobre la célula beta pancreática que explicábamos previamente, ayudado por la acción sobre el canal de potasio de las glinidas, hacen que en un paciente que tiene hiperglucemias postprandiales, fundamentalmente postprandiales con glucemias en ayunas más controladas, el hecho de darle una glinida pre-comida, logramos un control de la glucemia postprandial y por su vida media corta, en general después el efecto va desapareciendo. Por eso son drogas que se utilizan únicamente si hay ingesta de alimento. Si no hay ingesta de alimento, las glinidas pueden obviarse porque, repito, son drogas de media corta y que estimulan mucho el control de la glucemia postprandial inmediata. Dentro del grupo de las glinidas teníamos, como dijimos, la repaglinida y la nataglinida. La repaglinida es, en realidad, tiene algunas, en su estructura química, es parecido a la sulfonilurea, ¿sí? Por eso tiene, acción a ese mismo nivel, si bien no es, dentro de la estructura es similar a la glibenclamida, si bien tiene una porción que es distinta a la parte sulfonilurea de la glibenclamida, su estructura química tiene una estructura similar. La repaglinida, el mecanismo de acción lo hemos explicado, tiene, una acción también para utilización pre-comidas. Se suele administrar, como este grupo de drogas, más o menos alrededor de entre 1 hora y 30 minutos previo a la comida principal, y la cantidad de veces, se administra la cantidad de veces que ingiere alimento el paciente. Puede ser 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Dependiendo de la ingesta de alimento, uno puede administrarla entre 30 minutos y 1 hora previa. Tienen, como toda droga que estimula la secreción de insulina, generan ganancia de peso, y como toda droga que estimula la secreción de insulina, también puede producir como efecto colateral hipoglucemia, al igual que las sulfonilureas. Son drogas que no tienen gran efecto sobre la hemoglobina glicosilada, si bien son útiles y son eficaces en ayudar a disminuir la hemoglobina glicosilada, sobre todo tienen mucha eficacia cuando son diabéticos que tienen esta hiperglucemia postprandial, sobre todo como alteración de su metabolismo diario de los valores de azúcar, ¿no?
En cuanto a la repaglinida en particular, tiene una característica farmacocinética interesante, que básicamente es una droga que se metaboliza a nivel hepático, pero se excreta en 90% de su excreción, tiene que ver con una excreción a nivel biliar. Solamente un 10% de la droga se va a eliminar a nivel renal. Por lo tanto, esta excreción, ¿sí?, fundamentalmente por vía biliar del 90%, la vuelve una droga muy útil para los pacientes que tienen deterioro de la función renal. Nosotros sabemos que una de las consecuencias más habituales, y sobre todo con la evolución de la diabetes en el tiempo, es la afectación renal. Y un porcentaje alto de los pacientes diabéticos tiene afectación renal. Sabemos que las sulfonilureas son drogas complicadas, muchas veces para utilizar en pacientes con patología renal. En este caso la repaglinida es una buena opción como secretagogo porque tiene una función similar en su mecanismo de acción a las sulfonilureas, pero tiene, digamos, este mecanismo de eliminación fundamentalmente por excreción biliar que hace que no necesite grandes ajustes en pacientes con insuficiencia renal. La otra droga del grupo de las glinidas, como habíamos conversado, es la anataglinida. La anataglinida básicamente, digamos, en cuanto a su mecanismo de acción, obviamente es el mismo que la repaglinida. Tal vez la diferencia más destacable de la anataglinida es que no tiene esta farmacocinética en cuanto a su metabolismo favorable en pacientes con insuficiencia renal, porque si bien su metabolismo es hepático, genera metabolitos activos que se eliminan a nivel renal. Por lo tanto, en pacientes con insuficiencia renal, digamos, no tiene el perfil favorable que tiene la repaglinida. En cuanto al resto de los efectos, también produce hipoglucemia, como cualquier secretagogo de insulina. También, digamos, puede producir aumento de peso por el efecto insulínico que produce. Y el resto, digamos, de la administración también, es una administración precomidas, y si hay comida se administra, si no hay comida no es necesario administrar el medicamento, porque básicamente por su vida media corta actúan por corto periodo de tiempo y controlan las glucemias postprandiales. ¿Dónde utilizar básicamente entonces como conclusión las glinidas? Básicamente las glinidas son pacientes que tienen diabetes tipo 2, que pueden ser, digamos, obesos o no, que con las dietas del ejercicio no tienen un adecuado control glucémico, con la metformina no tienen un adecuado control glucémico, y que básicamente lo que tienen es una hiperglucemia postprandial, con glucemias en ayuno, como decíamos antes, glucemias en ayunas controladas. Ese paciente tal vez es un buen candidato al uso de glinidas, si bien casi siempre en pacientes con función renal normal, las sulfonilureas por una cuestión de costo son la elección más frecuente como asociación a la metformina, pero en pacientes de estas características, que sobre todo las glucemias en ayuno son normales, pero tienen glucemias postprandiales elevadas, puede ser una buena opción, y sobre todo, como decíamos antes, la repaglinida en pacientes con alteraciones de su función renal, en los cuales necesitamos drogas que no tengan eliminación renal para evitar el mayor riesgo de hipoglucemia en este tipo de pacientes. Otro grupo de pacientes que podrían llegar a utilizarse también podría ser en asociación con glitazonas, si bien, como vamos a ver después, este grupo de fármacos ha quedado, digamos, relegado no a primera línea, pero podría ser una buena combinación en el caso de que pacientes que estén usando glitazonas en vez de metformina, también puede ser una adecuada asociación el uso de glinidas. Tengan en cuenta esto de que en general no son, digamos, altamente eficientes en cuanto al descenso de la hemoglobina glicosilada, si bien hay, digamos, algunos trabajos que muestran hasta un 2% de descenso de la hemoglobina glicosilada, en general la mayoría de los trabajos muestra descensos más modestos de la hemoglobina glicosilada, que anda entre 0,5 y 0,7%, si bien hasta un 2% en algunos pacientes puede llegar a verse. Hasta aquí hemos llegado con lo que son las glinidas. Vamos a pasar al siguiente grupo de fármacos que nos tocan el día de hoy, que son las glitazonas. Las glitazonas que, digamos, la realidad es que en los últimos años, de ser un grupo de drogas muy utilizados, con cada vez una utilización ascendente en lo que tenía que ver con la terapéutica de la diabetes tipo 2, a expensas de datos de seguridad de los últimos años, han empezado a caer en desuso. Inclusive la rosiglitazona
en este momento, si bien en nuestro país podría llegar a estar disponible para un grupo de pacientes muy seleccionados, en Europa se ha, digamos, discontinuado, en Estados Unidos también está bajo circunstancias especiales, con lo cual podríamos decir que en la práctica la rosiglitazona no está disponible, e inclusive aunque esté disponible hoy en día no es una buena opción terapéutica, básicamente porque, como vamos a ver después, se ha observado con el uso un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, por esto, digamos, ha dejado de ser una opción terapéutica válida. Hoy en día, si hablamos de glitazonas, hablamos de pioglitazona casi en exclusividad. La pioglitazona es un representante de las glitazonas que tiene una eficacia terapéutica y un lugar en la terapéutica de la diabetes tipo 2 que todavía sigue siendo válido, si bien, repito, no es de primera línea tal vez. Como grupo, las glitazonas son agonistas del PPAR, ¿sí? Principalmente eran del PPAR alfa. ¿Qué es el PPAR? El PPAR es un receptor nuclear, ¿sí? Activado por peroxisomas, que fundamentalmente lo que van a hacer los PPAR es estimular a nivel nuclear la producción de ciertas proteínas relacionadas con el metabolismo lipídico y glucémico, ¿no? Tenemos varios tipos de receptores PPAR, los alfa, los gamma. Las glitazonas originariamente eran gamma, eran agonistas gamma del PPAR gamma. La rosiglitazona puramente gamma. Eso aparentemente tenía alguna relación con la diferencia en la mejoría del perfil lipídico que tenía la rosiglitazona con la pioglitazona. Hoy en día, como decíamos, queda la pioglitazona en el arsenal terapéutico, que es un agonista PPAR alfa y PPAR gamma. Por su agonismo PPAR lo que va a hacer es básicamente estimular todo lo que es el metabolismo lipídico, fundamentalmente a nivel del tejido adiposo, disminuir la liberación de ácidos grasos. Por eso es que disminuye los valores de triglicéridos y tiene un perfil farmacológico sobre los lípidos favorable para el paciente diabético por descenso de los valores de triglicéridos, y también lo que va a hacer es disminuir la resistencia a la insulina a nivel de los tejidos periféricos. Por eso es un insulino sensibilizador, básicamente, a diferencia de las glinidas que eran insulino secretagogos. En su perfil de acción es parecido a lo que sería la metformina, es un insulino sensibilizador, y en el caso de la pioglitazona tiene efectos sobre la liberación de ácidos grasos a nivel del tejido graso propiamente dicho, y por esto también disminuiría los niveles lipídicos en los pacientes diabéticos. A nivel de los tejidos periféricos, el aumento, digamos, de la sensibilidad a la insulina, o sea, la disminución de su resistencia, estaría mediado porque dentro de la estimulación de producción de ciertos receptores estimularía la expresión de receptores de tipo GLUT2 y GLUT4 a nivel de los tejidos periféricos, y por eso mejora el ingreso de glucosa a nivel de los tejidos periféricos, y por eso, digamos, generaría una mejoría en la insulinoresistencia, ¿no? Y algunos teorizan de que hay algunos datos que hablan de que tendría un efecto antiinflamatorio y mejoraría la disfunción endotelial. Si bien, como digo, estos datos se ven más para la pioglitazona, porque con la rosiglitazona al contrario, se veían efectos cardiovasculares desfavorables, ¿no? En el caso de la pioglitazona específicamente, es una droga que ha demostrado eficacia en cuanto al descenso de la hemoglobina glicosilada. Digamos, la pioglitazona produce, dentro de los efectos favorables sobre el paciente diabético, más allá de mejorar los valores de glucemia, también es una droga que puede generar en los pacientes diabéticos una mejoría en el perfil lipídico, como decíamos antes, probablemente por la acción sobre los PPAR alfa. Lo que tiene como efecto colateral muchas veces desfavorable es que puede generar en los pacientes retención hídrica. Retención hídrica que probablemente es responsable del aumento de peso, si bien también hay otras teorías que hablan de que tendría efecto sobre el peso con aumento de valores de hasta 3 kilos de peso, no solamente por el edema, sino por un efecto propio sobre la generación de tejido graso. La pioglitazona, en cuanto a su farmacocinética, se metaboliza a nivel hepático, tiene algún efecto inhibidor sobre el citocromo 450,
Con esto habría que ver en cuanto a su potencialidad de interacciones con algún tipo de fármaco, sobre todo sobre el citocromo P450 12.8 y 12.3A4. Puede haber interferencia a nivel de estos citocromos con cierto riesgo de interacciones con algún otro fármaco que se metaboliza a ese nivel, y posteriormente sus metabolitos activos se eliminan a nivel renal. Pero lo más importante a tener en cuenta en cuanto a su farmacocinética tiene que ver con esto de su posibilidad de alguna interacción por algún efecto inhibitorio sobre el citocromo P450. En cuanto a los efectos colaterales, dijimos, las glitazonas, cuando estaba presente la rosiglitazona, tuvimos estos datos del aumento de los eventos cardiovasculares con el uso de rosiglitazona, por lo cual, como decíamos, ha quedado restringido su uso y en muchos países se ha discontinuado. En el caso de la pioglitazona en particular, algunos datos hablan de que tendría efecto al contrario, favorable sobre los eventos cardiovasculares, si bien esto, digamos, no está 100% establecido, pero sí hay datos que hablarían de cierto efecto favorable, a diferencia de lo que pasaba con la rosiglitazona. Lo que sí es claro son algunos efectos colaterales que han hecho que la pioglitazona también quedara en un segundo plano como terapéutica de la diabetes tipo 2. En relación a estos efectos adversos que mencionábamos sobre la pioglitazona y que la han desplazado de la primera línea de tratamiento, básicamente hay 3 o 4 efectos colaterales relevantes que debemos conocer para un buen manejo del fármaco en particular. Hay un efecto colateral claramente, digamos, reconocido que tiene que ver con la retención hídrica asociada al uso de glitazonas. Y hoy, como les decía, hablar de glitazona es hablar de pioglitazona. Se ha visto que la estimulación de receptores PEPAR a nivel renal estimularía la reabsorción de sodio. Hay canales epiteliales a nivel del túbulo renal que son sensibles a la estimulación por la pioglitazona de los receptores PEPAR. Fundamentalmente se cree que puede ser el PEPAR alfa, que, como les digo, el estímulo de este receptor lo que haría es una activación de receptores y de transportadores de sodio a nivel renal con mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de agua. Esto genera retención hídrica, como les decía antes, esto genera cierto aumento de peso, y en pacientes que tienen disfunción miocárdica, disfunción ventricular, esto puede llevar a la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por eso la mayoría de las sociedades de cardiología del mundo, digamos, han tomado una posición en cuanto al uso de glitazonas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Básicamente, en realidad, uno no debería utilizar una glitazona, no debería usar pioglitazona en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Básicamente por este mecanismo de retención de sodio y agua que puede llevar a la descompensación de un paciente estable con insuficiencia cardíaca. El otro efecto colateral que también se ha visto y está claramente relacionado con el uso de pioglitazona es una disminución en la densidad mineral ósea. Se ha visto que el uso de pioglitazona por tiempos prolongados lleva a una desmineralización del hueso, una disminución de la densidad mineral ósea que puede llevar a la osteoporosis y en casos severos inclusive a la fractura. Esto está dado aparentemente porque también el estímulo del PEPAR evitaría la diferenciación de los osteoblastos, con lo cual inhibiría la formación de hueso, la osteogénesis, a partir de la diferenciación de los osteoblastos, que normalmente, como todos sabemos, son productores de una generación de la matriz ósea que permanentemente se está reabsorbiendo por los osteoclastos. Esta diferenciación de osteoblastos es lo que mantiene una adecuada mineralización. La estimulación del PEPAR por la pioglitazona evitaría esa diferenciación de los osteoblastos y por lo tanto menor formación de matriz ósea y puede generar la desmineralización del hueso con el riesgo de osteopenia, osteoporosis y las consecuencias que esto trae. Por eso se recomienda que mujeres que tienen riesgo de desmineralización ósea o de osteoporosis también se evite el uso de pioglitazona, porque en su defecto deberíamos estar controlando en forma muy estrecha la mineralización ósea
con densitometrías, y esto, la realidad es que habiendo drogas alternativas con efectos terapéuticos similares, y hoy en día que cada vez tenemos más arsenal terapéutico para el tratamiento de la diabetes tipo 2, más grupos farmacológicos, la realidad es que utilizar en una paciente con riesgo de osteoporosis una droga que puede llevar a la desmineralización ósea no tiene mucha justificación terapéutica. Por lo tanto, repito, en pacientes, mujeres con riesgo de osteoporosis, uno debería tratar de evitar el uso de pioglitazona. Otro efecto colateral también que ha sido relacionado, si bien hay datos que dirían que no hay una asociación tan directa como algunos proponen, se ha visto que los pacientes con uso de pioglitazona tienen mayor riesgo de incidencia de cáncer de vejiga. Varios trabajos han mostrado este aumento de la incidencia de cáncer de vejiga, tal es así que, por ejemplo, en Alemania, en Francia y algunos países de Europa han discontinuado el uso de pioglitazona, la han discontinuado del mercado por este aumento de la incidencia de cáncer de vejiga. En otros países no, la FDA todavía en realidad está viendo si realmente la asociación es directa como para poder decir que la droga no se utilice más para el tratamiento de la diabetes. Esto no está 100% demostrado, por eso es que la FDA todavía no la ha discontinuado, pero sí hay reportes que hablan de este aumento de la incidencia de cáncer de vejiga. Entonces uno debería estar atento ante esta situación, ante cualquier signo de microhematuria o cualquier síntoma sugestivo. Uno debería enseguida sospechar esta posibilidad, y obviamente en pacientes con antecedentes de cáncer de vejiga tratado no es una droga que debería utilizarse dentro del tratamiento de la patología diabética del paciente. La otra recomendación en relación a los efectos colaterales del uso de glitazonas tiene que ver con las alteraciones a nivel hepático, la alteración del hepatograma. Tienen posibilidad de hepatotoxicidad, si bien se veía con las primeras glitazonas que se sacaron al mercado. De hecho, la primera glitazona que apareció en el mercado se discontinuó por la hepatotoxicidad que producía. Con la pioglitazona esto no es tan frecuente, pero sí se ha observado que puede aumentar las enzimas hepáticas, entonces se recomienda el control basal y periódico del hepatograma en los pacientes tratados con glitazonas. Como conclusión, ¿qué podríamos decir de este grupo de glitazonas, representado únicamente hoy en día por la pioglitazona? Que son drogas que han demostrado que mejoran la resistencia a la insulina. La pioglitazona tiene un perfil que mejora el perfil lipídico. Son drogas que han disminuido los valores de glucemia, han mejorado la hemoglobina glicosilada. Esto es cierto. Son drogas que tienen un perfil de acción farmacológica similar a la metformina, con lo cual básicamente serían drogas que hoy en día, por los efectos colaterales que conversamos previamente, deberían quedar restringidas básicamente para pacientes que no toleran metformina, pacientes que tienen contraindicada la metformina, en la cual quiero utilizar, pacientes por ahí que tienen insulinoresistencia marcada, en la cual yo quiero disminuir esa insulinoresistencia en conjunción con alguna otra droga, secretagoga o inclusive en algún caso insulina. Básicamente hoy debería uno restringirlo para ese tipo de pacientes en los cuales las otras drogas no han sido útiles, no logran el objetivo terapéutico, y en ese caso sí introducir este tipo de fármacos como fármaco válido. En los otros pacientes debería quedar, digamos, en un segundo plano. Hasta aquí hemos visto dos grupos farmacológicos que tienen ya varios años en el mercado, varios años de experiencia, drogas que podríamos decir que ya son más clásicas, si bien, digamos, son drogas relativamente nuevas para lo que es la metformina y las sulfonilureas. Tanto las glinidas como las glitazonas son drogas que tienen ya bastante experiencia en el mercado, y por esta experiencia en el mercado se ha dado que se han observado los efectos colaterales que se han descrito y que en el caso de la rosiglitazona ha llevado a la discontinuación de la misma. Vamos a continuar con, digamos, el siguiente grupo, que tal vez es el grupo que más ha revolucionado en los últimos años la terapéutica farmacológica clásica, que pasaba por la clásica dualidad de disminución de la secreción de insulina o de insulinoresistencia. Aquí ya empezamos a actuar con este nuevo grupo de fármacos, que son las incretinas.
sobre uno de los factores del octeto ominoso que la doctora Rodríguez ya les ha conversado anteriormente, que es con un factor más, que es con el estímulo de la liberación de insulina por péptidos intestinales. Este grupo de fármacos son fármacos que son relativamente nuevos. Si bien cada vez se tiene más experiencia, todavía, digamos, la experiencia sobre seguridad a largo plazo no es del todo completa, pero son fármacos que han demostrado ser útiles y muy útiles en algunos casos para el tratamiento del paciente diabético. Las incretinas, ¿por qué se llaman incretinas? Porque en realidad estamos modulando o estamos tratando de utilizar un efecto fisiológico que se produce en nuestro organismo ante la ingesta de alimentos y el aumento de los valores de glucosa. Hoy se sabe que cuando uno ingiere un alimento, el aumento de los hidratos de carbono a nivel intestinal genera un estímulo de liberación de ciertas sustancias que, como después vamos a ver, van a potenciar la liberación de insulina a nivel pancreático. Por eso se llaman incretinas. Incretinas viene de secreción intestinal de insulina, sería, por eso incretina, y que básicamente lo que nos lleva es a esto, a el estímulo de la secreción de insulina a partir de péptidos generados a nivel intestinal por la presencia de glucosa en el lumen de nuestro intestino delgado. Esto comienza, digamos, ya hace bastantes años, la idea de estos péptidos que tenían relación con el metabolismo glucémico. Se vio que en realidad ya en la década del 60 la administración de glucosa endovenosa no generaba el mismo estímulo sobre la secreción pancreática de insulina que la presencia de glucosa a nivel de la luz intestinal. Como hemos visto, después vamos a volver a ver para que quede más claro, el aumento de los niveles de glucosa plasmática es el estímulo para la liberación de insulina por la célula beta. Se vio ya en la década del 60 que la presencia de glucosa intestinal generaba más estímulo en la secreción de insulina que la presencia de glucosa infundida por vía endovenosa. A partir de ahí, hay autores que empiezan a hablar de péptidos intestinales, péptidos que estimulaban la secreción de insulina, por eso se hablaba de secreción intestinal de insulina y por eso el efecto incretina, las hormonas incretinas. A partir de estos conocimientos que se da ya por la década del 60-70, que se observa este efecto sobre algo que se veía que había alguna liberación de alguna sustancia intestinal que estimulaba la secreción de insulina, ya en la década del 80 se empiezan a aislar estos péptidos. Hoy sabemos que son el GLP-1, el péptido glucagon-like de tipo 1, por eso es GLP-1, péptido glucagon-like de tipo 1, y el péptido inhibitorio gástrico, que es el GIP. Estos son, hoy se sabe, los dos principales, estas dos hormonas incretinas que se hablaba en la década del 60, se sabe que son básicamente estos dos péptidos. Hoy se sabe que ante la presencia de glucosa a nivel de la luz intestinal, tenemos receptores específicos intestinales para glucosa en células ciliales del yeyuno y del ilion, ¿sí? Las células de tipo L y de tipo K, que son células que tienen sensores para glucosa, y ante la presencia de glucosa en la luz intestinal, lo que van a hacer es producir GLP-1 y GIP y liberar a la circulación sistémica estos dos péptidos. Por otro lado, la presencia de glucosa intestinal, lo que va a pasar es que, como nosotros bien sabemos, tenemos los receptores, básicamente a nivel intestinal los GLUC2, que son transportadores de glucosa. Esos transportadores de glucosa pasan la glucosa a través del epitelio intestinal hacia la circulación sistémica, y también en el intestino tenemos transportadores sodio-glucosa que también transportan sodio y glucosa a nivel de la luz intestinal, que son los transportadores sodio-glucosa de tipo 1, que después vamos a ver que también a partir de estos transportadores se desarrollaron estos nuevos grupos de fármacos de los que hablaremos más adelante. Pero como síntesis tenemos glucosa en la luz intestinal, en la luz intestinal, en el epitelio intestinal tenemos receptores GLUT2 para glucosa que transportan glucosa a través del epitelio y lo pasan a la circulación sistémica, la glucosa para la absorción.
tenemos transportadores sodio-glucosa de tipo 1 a nivel intestinal y tenemos estas células, también células de tipo L, tipo K, que ante el estímulo del receptor para la presencia de glucosa intestinal liberan GLP-1, peptidoglucano online y GIP a la circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Para qué se liberan estos péptidos? Básicamente el más importante es el GLP-1. Vamos a retomar una figura, que era la figura que habíamos visto con las glinidas en cuanto al estímulo fisiológico para la liberación de insulina. Tenemos esta figura que ya habíamos visto antes, aumentaban los niveles de glucosa en sangre, la glucosa en sangre era captada por receptores de glucosa a nivel de la célula pancreática, esta captación de glucosa por los receptores pancreáticos de la célula beta aumentaba los niveles de ATP, estos aumentos de los niveles de ATP cerraban el canal de potasio, despolarizaban la célula, apertura del canal de calcio, voltaje dependiente, ingreso de calcio y liberación de insulina por la célula beta pancreática. Esto pasa en presencia de glucosa sola. ¿Qué pasa en presencia del GIP? Pasa algo similar. En realidad, en presencia del GIP y del GLP-1, sobre todo más marcado con el GLP-1, lo que va a pasar es que la célula beta tiene un receptor para GLP-1. La unión del GLP-1 al receptor de la célula beta pancreática para este péptido intestinal, lo que va a hacer es, a través de señales de traducción de membrana con aumento del AMP cíclico, también lo que va a hacer es aumento de la presencia de calcio, de la entrada de calcio y la movilización de calcio por la célula beta pancreática, e estimular por este aumento de calcio la liberación de insulina. En menor medida que con la presencia de glucosa, pero también estimula la liberación de insulina. Teníamos esos dos estímulos fisiológicos, glucosa en sangre con liberación de insulina y el GIP y el GLP-1 liberados a nivel intestinal que llegan a la beta pancreática también estimulan en menor medida la liberación de insulina. Ahora, si nosotros tenemos las dos cosas juntas, vemos que la estimulación en la secreción de insulina por la célula beta pancreática es mucho mayor a la glucosa, esa estimulación es mucho mayor si está en presencia también la célula beta pancreática de un estímulo por el GLP-1. Para que quede claro, tenemos aumento de la glucosa plasmática por la absorción a nivel intestinal, aumenta la glucosa plasmática, esto de por sí ya es un estímulo para la secreción de insulina, pero el estímulo para la secreción de insulina dado por la glucosa a nivel de la célula beta pancreática es mucho mayor si también hay un estímulo de la secreción de insulina del GLP-1 a nivel de la célula pancreática. Y esto en realidad se ve claramente en los dos gráficos que hemos visto de estudios experimentales, que ahora vamos a pasar a detallar cada uno en minuciosidad, pero lo que veían en la década del 60 de que los estímulos de glucosa endovenosa producían secreción de insulina, pero en mucho menor proporción que el estímulo de la glucosa intestinal, en realidad vamos a ver que está representado por esto. ¿Sí? Si nosotros vemos los gráficos, tenemos por un lado los pacientes sanos y por otro lado los pacientes diabéticos tipo 2. En los gráficos superiores, presencia de glucosa, y en los gráficos inferiores, secreción de insulina por el estímulo de glucosa. Nosotros tenemos que la glucosa, por un lado, la línea amarilla es glucosa endovenosa. Vemos que tiene la glucosa endovenosa en la secreción de insulina, tiene un estímulo, vemos que aumentan los niveles de insulina plasmáticos ante la presencia de glucosa por vía endovenosa. Y después tenemos la línea verde, que es glucosa oral. Vemos que los niveles de glucosa plasmática se mantienen en línea con los valores de glucosa endovenoso, con lo cual no hay diferencia en cuanto a los valores de glucosa en sangre, ya sea yo lo administre por vía oral o por vía endovenosa, y esto es para poder lograr un estímulo similar sobre la célula beta del páncreas. Los niveles de glucosa en ambos casos de administración son iguales, pero como vemos en los gráficos de abajo, tenemos que en los pacientes normales, en la presencia de glucosa oral genera estímulos de secreción de insulina mucho mayores que la presencia de glucosa endovenosa. Y esto es lo que se llama el efecto incretina. Ese efecto incretina, ¿qué es?
es ese mayor estímulo en la secreción de insulina por la célula beta ante la presencia de glucosa intestinal. ¿Y por qué está dado? Está dado por la presencia de péptidos liberados por el intestino cuando hay glucosa en su lumen. Ese efecto es el efecto incretina, que no se ve en los pacientes que reciben glucosa endovenosa porque perdemos este efecto incretina porque la glucosa no está sensada por estas células intestinales de tipo L y de tipo K que hemos conversado previamente. En los diabéticos, como vemos en el gráfico, vemos que también existe un efecto incretina, pero que es menor en proporción que el efecto incretina que se observa en los pacientes sanos. Y eso se ha visto que es una alteración presente en los diabéticos tipo 2. Estos pacientes tienen un efecto incretina disminuido. Ese efecto incretina probablemente tendría relación también con las hiperglucemias que presenta el paciente diabético. De ahí que una de las estrategias que se generó en los últimos años es tratar de mejorar este efecto incretina. En los diabéticos, como decíamos, se ve claramente un descenso en los niveles del GLP-1. En el gráfico que pueden observar se ve claramente pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con intolerancia a la glucosa y pacientes, digamos, con tolerancia normal a la glucosa, donde ven que claramente que los valores del GLP-1 se ven disminuidos tanto en los pacientes con intolerancia a la glucosa como en los pacientes con diabetes tipo 2. Por lo cual, claramente se ve que alguna asociación existe entre esta alteración en la secreción de GLP-1 a nivel intestinal y la presencia de hiperglucemia en los pacientes diabéticos. Vamos a ver después que en realidad las estrategias terapéuticas relacionadas con el uso de este efecto incretina, de las incretinas a nivel terapéutico, está dado con el uso de medicamentos que modulen básicamente el GLP-1. ¿Por qué? Esto se da porque se ha visto que si bien los dos péptidos con efecto incretina que podría haber son el GIP, como dijimos, y el GLP-1, el GIP se ve en valores normales en pacientes diabéticos. Como ustedes podrán ver en la siguiente placa, pacientes sanos y pacientes diabéticos tipo 2, ante la administración de glucosa, los valores del GIP se mantienen en valores normales o con una adecuada secreción, a diferencia de lo que veíamos antes del GLP-1. Otro efecto interesante relacionado con la acción de estas hormonas, de estas incretinas, del GLP-1, sobre todo sobre el metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina, lo podemos ver graficado en la siguiente placa. Una de las observaciones que se ha visto en los trabajos clínicos que utilizan o que probaron las estrategias basadas en el GLP-1 o en las incretinas en los pacientes diabéticos tipo 2 es que el riesgo de hipoglucemia con el uso de este tipo de fármacos es menor. Esto se puede entender si explicamos el siguiente gráfico que podrán ver en sus pantallas. Tenemos básicamente en el gráfico tres curvas. Tenemos curva de glucosa, curva de glucagón y curva de insulina. Y ante la infusión de GLP-1 y la infusión de placebo, vamos a ver qué pasa con los niveles de cada una de estas tres sustancias. Vemos que en el caso de la glucosa, obviamente, ante la infusión de GLP-1 bajan los niveles de glucosa plasmática. Vemos que cuando bajan los niveles de glucosa plasmática, los niveles de insulina aumentan y los niveles de glucagón, el contrarregulador, bajan. Esto se ve claramente en el gráfico, en la primera porción del gráfico, donde, como decíamos, partíamos de niveles elevados de glucosa, infusión de glucosa, niveles altos. Vemos que la infusión de GLP-1 genera descensos, lógicamente, en los valores de glucosa por el aumento de la secreción de insulina, como se observa en el gráfico del medio, y vemos que los niveles de glucagón descienden paralelamente al aumento de los niveles de insulina y al descenso de los valores de glucosa. Con el placebo, obviamente que esto no se observa en el mismo nivel. Si vemos la segunda parte de los gráficos, vemos que una vez que los niveles de glucosa llegaron a valores normales, la infusión de GLP ya no genera estos aumentos en los valores de insulina, sino que por el contrario, cuando tengo hiperglucemia, el GLP estimula la secreción de insulina y inhibe la secreción de glucagón.
Cuando los niveles de glucosa llegaron a valores normales, ya la infusión de GLP-1 no genera aumentos en los valores de insulina, sino que esto vuelven inclusive a valores normales, basales, similares al placebo, y suben los valores de glucagón. Por esto es que en general se ha visto que los pacientes diabéticos tratados con alguna estrategia que module los niveles de GLP-1 a nivel plasmático, lo que va a pasar es que desciende los valores de glucosa cuando hay hiperglucemia, aumenta la secreción de insulina ante presencia de hiperglucemia. Cuando el paciente se pone euglucémico, no hay mayor liberación de insulina y por esto mayor riesgo de hiperglucemia. Este gráfico es muy claro en ese sentido y explica los hallazgos que después vamos a ver que se observan en los pacientes diabéticos que han sido enrolados en los trabajos clínicos, donde el riesgo de hipoglucemia es muy bajo y se ha observado fundamentalmente con los pacientes que están recibiendo algún insulino secretagogo adicional, como puede ser una sulfonilurea o insulina propiamente. Como conclusión un poquito de lo que hemos hablado hasta acá, sabemos que en los pacientes diabéticos tipo 2 el efecto incretina está disminuido. Este efecto de la estimulación de la liberación de insulina por la presencia de glucosa en el intestino con aumento de la secreción de péptidos intestinales, se ve una secreción aumentada de glucosa, pero mucho menor que en los pacientes normales. Se ha visto que en los pacientes diabéticos está disminuido en los niveles de GLP-1, no así los niveles del GIP. Por eso las estrategias terapéuticas, como vamos a ver, van a ir dirigidas más a modular el GLP-1 y no el GIP. Otro concepto importante que tenemos que tener para poder después entender el mecanismo de acción de los fármacos de estos grupos es que, como todo sistema del organismo, así como hay un péptido que actúa, tiene una acción farmacológica o una acción fisiológica en el caso del GLP-1 endógeno, también hay enzimas que degradan a estos péptidos para que cesen su acción. Básicamente la enzima encargada de degradar a estos péptidos es la que vulgarmente se resume como DPP4, la dipeptidasa de tipo 4, DPP4. Esta es una enzima, ¿sí?, que es una proteasa que está presente en muchos tejidos, no solamente, digamos, a nivel intestinal, pancreático, plasmático, sino que son formas de membrana, unidas a membranas, y formas solubles de PP4. Pero básicamente esta enzima, esta proteasa que degrada los péptidos intestinales, al GLP-1, ¿sí?, en particular el que nos va a importar en este momento, como decimos, está presente en muchos tejidos: riñón, hígado, próstata, intestino, piel, fluidos, y en plasma como forma soluble. Esta DPP4 va a ser la encargada de unirse al GLP-1 e inhibir su acción fisiológica. ¿Por qué no podemos usar GLP-1 endógeno como estrategia farmacológica? Básicamente porque el GLP-1 endógeno tiene una vida media extremadamente corta, porque es rápidamente degradado por esta proteasa de PP4. Por lo tanto, el GLP-1, por su vida media tan corta, no es una alternativa terapéutica válida. Se tuvo que encontrar algún mecanismo por el cual lograr esta estimulación del GLP-1 por algún método que tenga una vida media prolongada, como para que pueda ser útil en terapéutica habitual. Y de ahí es de donde nacen las dos grandes estrategias de fármacos que lo que van a hacer es modular este efecto incretina. Por eso vulgarmente se lo llama como incretinas, si bien dentro de ese grupo tenemos dos grandes grupos, que son los análogos del GLP-1 y los inhibidores de la DPP4. ¿Cómo actúan? Vamos a verlo después en detalle, pero básicamente lo que van a tratar de hacer es, por un lado, mimetizar el efecto del GLP-1 endógeno, o por el otro lado, tratar de evitar la degradación del GLP-1 endógeno mediante inhibidores de esta DPP4. Esas son las dos grandes estrategias farmacológicas para tratar de estimular, de potenciar el efecto incretina endógeno. Otro dato adicional importante que va sumando cada vez más efectos fisiológicos que terminan siendo favorables sobre el paciente diabético de tipo 2, que como bien sabemos el diabético de tipo 2 en un porcentaje mayoritario es obeso,
el porcentaje, como ustedes bien saben, de pacientes diabéticos tipo 2 obesos es superior al 50-70%, es que se ha observado que el GLP, si bien el efecto principal es este efecto incretina relacionado con el estímulo de la secreción de insulina por la célula beta pancreática, también tiene otras acciones a nivel fisiológico sobre nuestro organismo que también terminan siendo favorables para el efecto beneficioso sobre el diabético en cuanto a su control de la glucemia. Uno de ellos es el enlentecimiento del vaciado gástrico. Esto disminuiría probablemente el apetito, generaría mayor saciedad. Si bien también, como vamos a ver después, tiene que ver con el efecto colateral más común de este grupo de fármacos, el GLP-1 actúa a nivel gástrico e inhibe el vaciamiento gástrico. Por eso originariamente el GIP es el péptido inhibitorio gástrico también, ¿no? Porque uno de los efectos que se veía que tenía era sobre la motilidad gástrica. El GLP inhibe el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, los agonistas del GLP-1 van a tener obviamente este efecto, que en algún caso es favorable porque puede disminuir el apetito, pero por otro lado también vamos a ver que tiene que ver con el efecto colateral más común, que es la intolerancia gástrica. Este efecto sobre el vaciamiento gástrico no se ve marcado en el caso de los inhibidores de PP4, probablemente porque lo que están haciendo es modulando el GLP endógeno, no es tan marcado el efecto sobre el vaciamiento que tiene el uso de un análogo directo del GLP como estrategia farmacológica. Y por otro lado, el efecto que tiene también el GLP es su pasaje al sistema nervioso central y modularía los centros relacionados con el apetito. El GLP a nivel cerebral produciría una disminución del apetito, que también se ve bastante marcado con los análogos del GLP-1, no tanto con los inhibidores de PP4, ¿sí? Probablemente por lo mismo que explicábamos antes, de que de una manera externa con los análogos yo estoy subiendo mucho el efecto del GLP-1 y por otro lado con los inhibidores lo que estoy haciendo es modulando el GLP endógeno para que no se degrade. Pero, digamos, básicamente como conclusión vamos a ver que aparte del estímulo a la secreción de insulina, la disminución de la secreción de glucagón, vamos a tener que a nivel gástrico hay una inhibición del vaciamiento gástrico, sobre todo con los análogos del GLP-1, y vamos a ver que a nivel del sistema nervioso central el GLP-1 tiene un efecto sobre el apetito, disminuyendo el apetito. Y estas dos cosas van a llevar indirectamente al descenso de peso que se observa en los estudios clínicos con el uso de análogos del GLP-1. Bueno, hasta aquí entonces hemos hecho las glinidas, las glitazonas y hemos dado una pequeña introducción de lo que vendrá, que serán las sincretinas o los sincretin miméticos. En el próximo video continuaremos desarrollando en extensión este grupo de fármacos.